El Espacio de Memorias y Derechos Humanos y el Centro Cultural de España en El Salvador presentan Centroamérica, Memorias y Voces. Les damos la bienvenida a esta colección de historias diversas que rompen con la cultura del silencio y reflejan el relato no oficial de nuestro pasado reciente. Cada una de las entregas de esta serie es una gota en el océano de nuestra memoria común, capturadas por las redes de distintos creadores de la región. Le invitamos a sentarnos en la orilla y escucharlas juntos, y que su huella permanezca siempre. Letra muerta, 25 años de los acuerdos de paz en Guatemala. Por Merily Ajsip, del Memorial para la Concordia. ¿Alguna vez viste un quetzal? El quetzal es un pájaro sagrado para la civilización maya. Habita en América Central. También es la moneda de mi país, Guatemala, y tiene acuñados los acuerdos de paz. Mi nombre es Paola Ajsip. Nací en el año de 1988 en la ciudad de Guatemala. Recuerdo que el domingo 29 de diciembre de 1996 ocurrió un momento histórico que yo no lograba entender. Tenía entonces 8 años. Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. Mientras jugaba con mis regalos de Navidad y en espera de la fiesta de Año Nuevo, en los canales de televisión se escuchaba esto. Una nueva era que debe encontrarnos. Es la voz del entonces presidente Álvaro Arzú. Lo cierto es que haber firmado la paz le dio un reconocimiento nacional e internacional y un lugar en la historia, pese a las sombras que dominan buena parte de su vida política. Y por una patria que encamine los pasos por el progreso y el desarrollo. En ese momento yo no entendía qué estaba ocurriendo. Solo recuerdo los fuegos artificiales que se quemaron al finalizar la ceremonia. La paz nacía en Guatemala y se ponía fin a una guerra que había durado 36 años. La paz nace en cada uno de nosotros. Busca dentro, estamos a tiempo de ver. Esta canción se convertía en un himno, y mientras yo abría mis regalos, hubo quien vio en la firma de estos acuerdos el inicio de lo que tanto habían buscado: la reforma de la Constitución y el compromiso de investigar las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto. También el reconocimiento a la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Soy nacido en México, hijo de guatemaltecos, y fundamos el Memorial para la Concordia, que es una organización que trata temas vinculados al conflicto armado interno y a sus consecuencias. Consecuencias que él conoce bien, ya que llevaron a su familia al exilio. Y no solo eso. Mi nombre es Julio Solórzano Fopa y mi relación con los temas de los acuerdos de paz son muy directas. Yo soy hijo de Alaíde Fopa. Con los ojos de la despedida os vi aquel día. Cosas de nuestra vida. Con los ojos de la despedida, la vida parecía una cosa perdida. Una poeta, académica y feminista, secuestrada y desaparecida. La llamaban la Sin Ventura, Alaíde Fopa. Fue una poeta feminista guatemalteca. Su violenta desaparición conmocionó al mundo y su crimen sigue sin estar resuelto, pese a la lucha de su hijo Julio, que antes había perdido a sus hermanos. Tengo 2 hermanos
que murieron también como combatientes de una de las organizaciones revolucionarias en Guatemala. De 5 hermanos quedaron 3. La vida de esta familia está tejida a la historia de mi país. Hasta mis 28 años empecé a entender las heridas de un conflicto armado interno, el cual dejó muchas víctimas y personas desaparecidas. Comprendí las consecuencias de ese periodo tan triste de mi Guatemala y el significado de los acuerdos de paz firmados en aquel año de 1996. Mi acercamiento fue a través de la orquesta. Nosotros tenemos una orquesta, la única orquesta formada exclusivamente por mujeres en Guatemala, que lleva el nombre de mi madre, de Alaí de Fopa. Y se nos ocurrió hace 5 años, para el 20 aniversario, proponerle al gobierno de aquel momento llevar a cabo un concierto de reconciliación, de concordia, a donde estaría la orquesta y el coro Alaí de Fopa, que eran entonces unas 140 chicas menores de 30 años, y la Orquesta Sinfónica Marcial del Ejército de Guatemala, lo cual era totalmente inaudito, que una orquesta con el nombre de una desaparecida, y esa orquesta tocara junto con el Ejército, y una orquesta totalmente de mujeres compartiera un concierto con una orquesta totalmente de hombres. Ahora que lo recuerdo, la vida me ha llevado por caminos inesperados y uno de ellos fue la música. La música me ha mostrado que puede ser una herramienta para los procesos de la recuperación de la memoria histórica. Esto es algo que he comprendido como integrante de la Orquesta Sinfónica Juvenil Femenina Alaí de Fopa y me ha formado como una mujer más consciente de la situación de mi país. Yo fui elegido como representante de las organizaciones de derechos humanos en un organismo que ya no existe, que se llamaba CENAP, Consejo Nacional de Seguimiento de los Acuerdos de Paz. Fui elegido como representante de las organizaciones de derechos humanos y estuve ahí 4 años. Esa institución y otras, la Secretaría de la Paz, el Programa Nacional de Resarcimiento, fueron cerradas por el gobierno de la actual administración. Después del cierre de las instituciones que le daban seguimiento a los acuerdos de paz, se creó la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, pero aún no funciona como tal. Muchas de esas recomendaciones empezaron los años siguientes al 96, cuando se firmó la paz, a ser aplicadas, y poco a poco los acuerdos de paz siguen siendo o se han convertido en letra muerta. Y sí, se dice que los acuerdos o promesas que no se cumplen por desinterés son letra muerta. Y lo firmado hace 25 años, ¿dónde queda? Realmente lo que debían hacer por mandato de los acuerdos de paz se dejó de hacer. En realidad, los acuerdos de paz tenían no solo instrucciones o obligaciones para el gobierno en términos de un proceso de reconciliación nacional, sino también había sido un esfuerzo enorme de hacer un diagnóstico del país y conocer las causas que generaron el conflicto armado interno, la desigualdad, la pobreza, la desnutrición, la situación de los pueblos indígenas, la situación de las mujeres, la falta de oportunidad de los hombres, los programas escasos de salud y de educación, etc. ¿Cómo podremos avanzar como país si nuestros dirigentes no le dan la importancia a nuestra memoria? Este año 2021, que se conmemoran el 25 aniversario, realmente no podemos decir que en este momento los acuerdos de paz sean una guía de acción gubernamental
como se suponía que debían seguir siendo. Lo único que recuerdan los acuerdos de paz es la moneda de un quetzal. Una moneda que actualmente no tiene mucho valor. Una moneda que casi nadie lee. Los acuerdos de paz siguen siendo una guía a partir del diagnóstico del país que se hizo entonces, de cómo debiera funcionar un país más democrático, menos racista, menos discriminatorio de las mujeres, menos discriminatorio de las minorías, de los indígenas y de los afroguatemaltecos, con más oportunidades para los jóvenes, con más servicio para la población, etc. Por el contrario, la situación de la pandemia ha puesto en evidencia la incapacidad del gobierno de atender no solo la emergencia, sino las necesidades básicas del pueblo, y a nosotros pues nos tocará seguir insistiendo. Cuando se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, me encuentro parada frente al Palacio Nacional de la Cultura, lugar donde el 29 de diciembre de 1996 fueron firmados. Hoy el panorama es distinto. Nos quedará a las nuevas generaciones promover el rescate de nuestra memoria, porque un país sin memoria es un país sin historia. Y como dicen por ahí, un país que no conoce su historia está condenada a repetirla. Agradecemos especialmente a la Red Centroamericana de Memoria, al Espacio de Memorias y Derechos Humanos y a El Audio es el Presente por facilitar la producción de estas historias. Cada uno de los episodios de la colección Centroamérica, Memorias y Voces fue coproducido durante el taller regional Podcast y Memoria, en el cual participaron organizaciones de la Red Centroamericana de Memoria con la coproducción de El Audio es el Presente. El programa contó con el apoyo financiero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador, el Fondo de Paz de las Naciones Unidas y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.